Bueno, uno, dos, tres. Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Me alegra ver a la hermana María Lisa, que está aquí con nosotros, que el Señor le bendiga, hermana. Y también la hermana Maciel, y también creo que es la madre, o la madre de Maciel. Tenemos también a nuestro hermano Andrés, que está aquí con nosotros, y vamos a regocijarnos en el Señor en este último culto del año. Ya son las 10:30 de la noche. Damos gracias al Señor que terminar el año es un privilegio, reunidos todos juntos. Sabemos que hay hermanos que no están aquí con nosotros, hay muchos que andan de vacaciones visitando a los familiares, otros pues están con sus familias en sus lugares, y pues nosotros contentos con estar aquí alabando al Señor, dando gracias al Señor, escuchar la palabra del Señor. Hoy va a ser un culto un poquito diferente a lo que hacemos nosotros los jueves, ya que tenemos al hermano que nos visita también de Billingsley, de Japa, nuestro hermano Eduardo, que ya va a estar aquí con nosotros. Tenemos una reflexión de la palabra del Señor con nuestro hermano Rafael. Va a haber un tiempo de especial, así que el que sienta el deseo de cantar, pues, bueno, le puede decir el cántico al hermano Andrés y él se lo busca, yo sé que se lo busca rápido. Va a haber un tiempo de sección de preguntas y tenemos algunos regalitos por ahí para el que vaya contestando las preguntas, y a ver si nos alcanza el tiempo también para un espadeo bíblico. Entonces este es el programa que vamos a tener en esta noche, un poquito diferente a las otras reuniones, pero lo vamos a hacer todo, como dice las Escrituras, decentemente y con orden. Y vamos a comenzar dando gracias al Señor, y me gustaría comenzar con palabras de oración en esta noche, y voy a invitar a mi hermano José que comience esta reunión con palabras de oración, que todo lo que se haga sea dirigido por su Santo Espíritu, y que la presencia del Señor siempre nos acompañe, y sabemos que Él está aquí con nosotros en esta noche. Oremos. Amado Dios que estás en gloria, gracias te damos, Señor Jesús, por este momento que tú nos brindas en estar aquí en este lugar, un poco de tus hijos reunidos juntos en armonía, meditando en muchas cosas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Pero lo más principal que podemos darte honra y gloria es porque tú estás en medio nuestro. Tú estás en nuestras vidas, Señor. Gracias porque si no fuera por ti, pues no estaríamos en este lugar. No estaríamos, Señor, tal vez estaríamos en otros sitios que no fuera de tu agrado, pero tú los has traído, y esperamos, Señor, de que seas tú el principal en esta reunión, que seas siempre tú exaltado en cada palabra, en cada himno, en cada meditación, en cada comunión con los hermanos, en cada voz que se oiga, Señor, que sea tu nombre siempre engrandecido. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí los has cuidado. Gracias porque en este año tú has hecho muchas cosas en nuestra vida, y pues esperamos que si tú no has venido este año que viene, pues que seas tú siempre acompañándolos en todo el resto del año hasta que tú vengas. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, voy a llamar a mi hermano ya Eduardo, que él va a estar a cargo de las alabanzas. Él tiene una voz muy fuerte, así que hermano Eduardo puede pasar al frente para ya comenzar alabando al Señor, que ha sido muy bueno con nosotros todo este año. Él nos ha bendecido, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él nos mantiene firme, y hasta el día de hoy podemos decir que Él ha sido una bendición para con cada uno de nosotros, independientemente de los problemas que puedan venir en el camino, las cosas, dificultades y todo. Sabemos que el Señor siempre ha estado con cada uno de nosotros. Bien, muy buenas noches. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de estar este último día del año reunidos juntos para entrar a un nuevo año más, y que sea el Señor y la mano del Señor ayudándonos a lo largo de este nuevo año, si es así su voluntad. Vamos a comenzar con el coro 48 del Cantado Alegres, y es aquel que dice: Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro.
siento como la mañana se levanta el sol, tan siento como que le canto y me puedes oír. No puedes, no, Dios está aquí, tan siento como el aire que respiro, tan siento como la mañana se levanta el sol, tan siento como que le canto y me puedes oír. A tu lado en este mismo instante lo puedes llevar dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Amén. Vamos a continuar con el coro 528 que dice: de gloria en gloria te veo. Y como este último día hemos venido dispuestos a alabar al Señor, vamos a cantar el 593 que dice: vine a alabar a Dios. No sé si gustan ponerse en pie para cantar al Señor. Vine a alabar a Dios.
terminamos con el coro que dice: tu nombre levantaré. Un coro que no está ni en nuestros cantos alegres ni en nuestros escenarios, pero que tiene una letra muy bonita, y es aquel que dice: yo quiero más de ti, recordando las palabras de Juan el Bautista, donde dijo: es necesario que yo mengue, pero que Él se exalte. Este es el final del año, todos juntos, qué bueno, qué bonito. Saber que Dios nos ha sostenido hasta aquí el día de hoy y que nos ha dado la oportunidad de poder compartir todos juntos. Bueno, el tiempo siempre no es suficiente porque quisiéramos siempre hablar de lo que el Señor nos trae. Siempre quisiéramos compartir su palabra y pasar mucho más tiempo. Bueno, pongamos todo esta parte también en la mano del Señor y hagamos una breve oración para que Él dirija lo que vamos a escuchar el día de hoy. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado hoy de venir aquí todos juntos a compartir tu palabra. Así como cantábamos, Señor, que seas tú exaltado, sea el nombre mermado y que podamos, Señor, discernir lo que tú tienes para con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Interesante, cantamos, el hermano de una manera bien interesante hablaba de que vinimos a alabar a Dios, eso es lo que estamos todos aquí. Compartía que menguemos nosotros y que sea Él exaltado. ¿Y por qué? Porque por su amor estamos aquí, hemos sido lavados por su sangre preciosa. Qué glorioso nuestro Señor. En la medida de eso también
Creo que todos nosotros hacemos resoluciones del fin de año. Todos pensamos en las cosas que vamos a hacer al final de año. Pensamos en qué debemos de tener presente, tenemos propósitos, entre muchas otras cosas. Y meditando en eso, el Señor me llevó a 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si nos detenemos a leer el verso, se ha utilizado mucho para decir que hoy es el día perfecto de que seamos salvados, pero habla ciertamente de que debemos de poner en práctica la salvación que Dios nos ha dado. Pablo hablaba en Corintios, en ese tiempo, cuando envía esta carta, él fue a Corintios a defender su ministerio y también a hablar y a llamar a los hermanos a vivir en santidad. Y podemos dividir este verso en 4 partes. Empezaríamos siempre por el primer verso que dice, en tiempo aceptable te he oído. El Señor ciertamente conoce todas nuestras aflicciones, nuestras debilidades y nuestros problemas. Ciertamente el Señor sabe incluso que somos pecadores. En Romanos 3:23 lo dice claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Él sabe que en la aflicción y en la vida y en la dificultad, conforme al pecado, necesitamos de su ayuda, porque nosotros ciertamente no podemos. ¿Cuántas veces, como hablábamos, las resoluciones del fin de año, en mi principio de ser creyente, una de mis resoluciones era que yo quería que alguien aceptara al Señor Jesucristo por yo haberle predicado? Qué iluso yo, porque el Señor es el que llama a las personas a la salvación. Nosotros somos los mensajeros solamente. No sé, leer más la Biblia, a veces leer diferentes versiones, muchas resoluciones que podemos hacer. Honestamente, a veces fallamos en esas resoluciones. ¿Por qué? Porque la carne vivimos una lucha directamente con las incomodidades que la carne trae. Lo dice claramente en Romanos 7, 15 y 17. Porque lo que hago no lo entiendo. O sea, las cosas que yo quiero hacer no las entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, como usted es creyente, usted hace las obras del pecado a veces sin quererlo. No pecamos a veces con intención, pecamos a veces porque nuestra propia inclinación de la carne nos lleva a eso. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ciertamente nos aclara, nos hace ver la lucha que hay en el pecado y la lucha que tenemos conforme a la carne y el espíritu. Y ciertamente como creyentes tratamos de vivir una vida de santidad, tratamos de vivir una vida para agradar a Dios. Pero ¿cuánto tenemos que luchar con esas dificultades? ¿Cuánto tenemos que vivir en esas cosas que cada día necesitamos venir ante el Señor y decir, renuévame y cuídame y llévame? Y ciertamente en el versículo que estamos leyendo también nos enseña eso, que y en día de salvación te he socorrido. Dios ha provisto un Salvador para nosotros los creyentes y no nos ha dejado desamparado ante lo inclemente que es el pecado. El pecado vive ciertamente en cada una de las cosas y tenemos que venir a Dios, y por eso Dios nos ha provisto de un Salvador. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, estando faltos, estando necesitados de Dios, Él provee un Salvador. Cantábamos tantas canciones bonitas y yo creo que ciertamente todos podemos recitar de memoria Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos demuestra con su amor, a través de su Hijo, que tenemos solución a las debilidades del pecado. Como creyentes debemos de saber que estas cosas han de venir, pero sabemos que no estamos solos, abogado tenemos para con Cristo. Y en nuestra vida, en este mundo que somos peregrinos, debemos de saber que Dios nos ha dado un Salvador y a través de ese Salvador nos podemos gozar de una salvación preciosa, preciosa. Pero esa salvación debe de ser
debe de estar viva, debe de estar siendo eficaz. No puede ser una salvación simplemente para guardarla en su casa, como decía en mi país en un tiempo, ser cristiano de la secreta. Porque usted es cristiano, pero nadie lo sabe, usted no lo practica y no se ve nada en su vida que usted diga que usted es cristiano. Entonces debemos de ejercer esa cristiandad. ¿Y por qué le menciono esto? Porque he aquí, lo dice el verso, he aquí ahora es el tiempo aceptable. ¿Aceptable de qué? Es el tiempo aceptable del periodo de gracia que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo para poder nosotros poner en práctica dicha fe. Porque ciertamente podemos ser consumidos ahora mismo por nuestras transgresiones y todos los días tenemos que ser renovados en la misericordia de su amor. Pero leyendo directamente el verso, dice Lamentaciones 3, 22, 23 y luego el 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el verso 24 ciertamente lo refuerza. Mi porción es Jehová, dijo a mi alma, por tanto en él esperaré. Debemos de buscar, esperar todas esas dificultades que tenemos en nuestra vida y depositarla a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en el Señor, y Él se encargará de todas las cosas, porque en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, a través de que nosotros somos pecadores, fuimos redimidos como creyentes en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, debemos de vivir una fe activa. Una fe activa, una fe viva, una fe dispuesta a llevar la palabra y el mensaje. Debe verse en nosotros los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todas estas cosas, mansedumbre, deben de verse claramente en nuestra vida activamente. Y vivir en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros, que no es una obra cualquiera. Fue a la cruz del Calvario, murió por cada uno de nosotros, llevó sobre él las transgresiones de cada uno de nosotros, fue molido por nuestras transgresiones, como dice en Isaías 53. Y hablaba el hermano que no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y cumplió la palabra según como debía de ser para que nosotros pudiéramos hoy ser libres y esperamos su pronta venida. Entonces eso debe de llevarnos a tener una fe viva y práctica. Si vemos, dice, he aquí, ahora es el día de salvación. Esa parte se ha utilizado mucho para evangelizar. Pero cuando usted lo lee y se detiene, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de poner en práctica esa salvación tan preciosa que el Señor ha puesto para con cada uno de nosotros después de haberle creído que Él es el verdadero y único Salvador. Y cómo debemos de ejercer esa fe de manera práctica. Josué 1:8 dice claramente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos de meditar en su palabra para que se refleje de nosotros lo que Él puso dentro de nosotros al vivir en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo viene y mora en el creyente para siempre. Y debemos de llevar con nosotros de manera contundente a donde vayamos, de la manera que vayamos, la palabra de Dios, mostrando los frutos del Espíritu y dando testimonio a los demás de lo que el Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con eso, hermanos, yo les invito de que su resolución este año que viene sea de crecer cada día más y tener una imagen semejante a la de Cristo y que mostremos a los demás esa salvación tan preciosa que Dios nos ha dado a través de su Hijo y que puede darle a todo aquel que aún no ha tenido la oportunidad o no ha tenido la decisión de creer en Él. Y la misma palabra nos dice las cosas como debemos de saberlas. Y en 1 Tesalonicenses, para terminar, 1 Tesalonicenses del 5 del 1 al 11.
Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. La palabra dice claramente cómo debemos de esperar al Señor y cómo debemos de vivir. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntos con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ciertamente, la palabra es clara y nos llama a que pongamos en práctica su palabra, a que esperemos su pronta venida, porque aquel que murió y resucitó no solamente resucitó y pagó, sino que fue a preparar lugar para todo aquel que en él crea. Y nos ha mandado a llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Hermanos, que esa sea nuestra resolución, que esa sea nuestro pensar, que ese sea nuestro accionar, que vivamos pensando ciertamente cómo puedo hablar de Cristo. ¿A quién me va a poner Dios hoy para que yo le dé testimonio o que hable de Él? ¿Qué puedo yo hacer para dar testimonio de la salvación que Dios puso dentro de mí? ¿A quién yo puedo hablarle de Jesucristo como su Señor y único Salvador, como una vez Él puso a otra persona a hacerlo conmigo? ¿Qué puedo yo hacer? Porque Dios hace su obra todos los días. ¿Qué puedo yo hacer como instrumento de Dios para llevar a la práctica lo que Él ya hizo por mí en la cruz de Calvario? Y yo creo que no hay mejor resolución para empezar el nuevo año que empezar pensando en cómo voy a hablar de Cristo, cómo voy a vivir como Cristo, cómo voy a llevar a Cristo donde yo vaya, el trabajo, a la casa, a la escuela, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones sociales, en todo momento y en todo lugar. Su palabra es fiel y verdadera, y Él no lo va a dejar ir solo. Él va a ir con usted donde quiera que usted vaya. Y ciertamente es fiel y verdadero. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso. Y quisiéramos siempre que, si no has tomado la oportunidad de conocer al Señor en tu vida, si hay alguien aquí o alguien que nos mira, que no ha dado la oportunidad de conocer al Señor como su Señor y Salvador, hoy es el tiempo. Hoy es el día en el cual usted puede hacerlo. Porque si escuchamos de su segunda venida, viene como ladrón en la noche, no sabremos qué día de venir, pero ciertamente va a volver. Y como dice lo que acabamos de leer, unos lo veremos y otros después de partir estaremos con Él. Así que busquemos a Cristo, busquemos a Dios. Y si hay alguien aquí y quisiera hacerlo ahora, ¿por qué esperar para más tarde? Si no ha sido el día que usted ha tomado la decisión, esperemos que Dios le dé otra oportunidad. Que Dios bendiga su palabra. 15 minutos. Gracias, hermano, por la palabra. Tenemos 44 minutos para que se vaya el año, y quiero darle la buena noticia que está nevando afuera, o sea que es una bendición también de parte del Señor.
todo lo que viene del cielo, pues es bueno. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por la nieve. Mientras nosotros aquí estamos calentitos, estamos escuchando la palabra, estamos escuchando las alabanzas. Para todos, ¿qué profeta reveló el lugar del nacimiento? ¿Dónde iba a nacer el Señor Jesucristo? Bueno, Isaías habló, pero hay un profeta que específicamente reveló el lugar. Daniel. No. Está fácil, hermanos, está fácil. Él dijo dónde iba a nacer. Sabemos que Isaías pues habló muchísimo del Señor Jesucristo, pero un profeta dijo dónde, dijo el lugar donde iba a nacer. Y dijo el nombre, correcto, exacto. Sí, y fue así, el Señor Jesucristo nació en Belén, en la casa del pan, pero hay un profeta. ¿Qué profeta fue? Uno de los profetas menores. No, yo dije que eran fáciles las preguntas de hermana Nomara. Bueno, no fue Joel. Voy a preguntar aquí, la hermana. Uno que dijo, y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre las provincias, entre los pueblos de Judá, que de ti nacerá un guiador, el profeta. No, y estamos como adivinando. Hermano Rafael. Hermano Andrés tiene que saber la respuesta. Bueno, voy a decir la respuesta porque Google es un poquito. No fue Malaquías, fue el profeta Miqueas que dijo, que reveló el lugar donde el Señor Jesucristo iba a nacer. Bueno, acabamos de salir de Crisma, entonces pensé que esta era una pregunta fácil. El profeta Miqueas reveló el lugar que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén de Judea. Tercera pregunta. ¿Cómo se llamaban los tres amigos del profeta Daniel? Los nombres originales, no los que les pusieron. Los nombres originales. Sabemos que... Sí, Sadrach, Mesach y Abednego fueron los nombres, pero ¿cuáles eran los nombres originales de ellos? Yo pensé que era fácil la pregunta. Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías, correctamente. Eran los tres nombres originales de los amigos del profeta Daniel. Pregunta número quinta, la número 5. ¿De qué material era la estatua que Nabucodonosor? Sabemos que Nabucodonosor tuvo un sueño. No, ¿de qué material era la estatua del rey Nabucodonosor, la que mandó a hacer? Alicia. No, él mandó a hacer una estatua, como queriendo decir, aquí el único rey que va a haber pues, soy yo. La estatua de oro, correctamente. Mandó a hacer una estatua de oro, porque en el sueño el profeta Daniel le dice que el oro representa Babilonia. Entonces él dice, no, aquí no se va a levantar otro rey. Y en el sueño era que se iban a levantar otros reyes. Pero él dice, como queriendo decir, aquí no se va a levantar nadie más, sino que voy a mandarnos a hacer una estatua, pero de puro oro. Había soñado de bronce, de hierro mezclado con barro, pero él la mandó a hacer de oro porque el oro tipificaba lo que es Babilonia, su imperio. ¿Dónde nació el rey David? David también fue un profeta, pero pasa por rey, todo lo conocemos por el rey David. Pero ¿dónde nació el rey David? Alicia, está... No, está a 8 kilómetros de Jerusalén, donde nació. 7 o 8 kilómetros. Hoy en día, ¿verdad? La hermana Maciel creo que tiene la respuesta. ¿Dónde nació el rey David? Miren, después del Señor Jesucristo, la persona que más habla la Biblia es del rey David. El rey David aparece por todos lados. Desde Samuel para acá, David aparece hasta incluso en el libro de los Hechos. En Belén, bueno, Jairito por allá, miren. En Belén, ahí también nació el rey David, en Belén de Judea, en la casa del pan. Y bueno, si alguien quiere buscarlo, está en 1 Samuel, en el capítulo 16, habla del rey David, de su nacimiento. Pregunta número 7, bueno,
Bueno, tenemos tiempo. Puedo agregar otras preguntas después. No las tengo acá, pero... Pregunta número 7. ¿Quién bautizó al apóstol Pablo? El apóstol de los gentiles. No. Jesús dice que no bautizaba, sino que bautizaban a sus discípulos, pero hubo alguien que bautizó al apóstol Pablo, la hermana María Lisa. Está por ahí, lo tiene cerca. El apóstol de los gentiles que llegó y... Alicia, vamos a ver. No. Él fue a una casa y él dice que después que tuvo el encuentro con el Señor, él quedó ciego y dice que le salieron como una especie de escamas en sus ojos y no podía ver. Y lo acompañó un señor y lo llevó a una casa. Entonces el Señor le dice él era Saulo primero y después terminó, en ese tiempo era Saulo, pero le dice a esa persona que vaya a la casa y ore por él. Dice, porque ahí está mi siervo que ora. Y dice que después que oró por él y le puso las manos a Pablo, se le cayeron como escamas de los ojos, pudo ver y lo bautizó. Lo dice literalmente la Biblia, está en el libro de los Hechos, del capítulo 9 por ahí para adelantito. Alicia. No, Elías, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pablo es el Nuevo Testamento. Ananías, mira, el hermano está usando la Biblia, Ananías. Y muy bien. Hechos capítulo 9, versos 17 y 18, ahí encontramos que Ananías fue el que bautizó al apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Esta está facilita. Esta está fácil. ¿En qué isla se encontraba el apóstol Juan cuando escribe Patmos? La hermana Teresa, bien, había dicho Apocalipsis cuando había la hermana Teresa. En la isla de Patmos, esto es en Asia Menor, hoy sería Turquía, por esos lados de ahí. Ok, pregunta número 9. ¿Cómo se llamaba la madre de José? Otra facilidad, no el hermano José, sino que José el patriarca. Porque si no el hermano me dice rápido, no, mi mamá se llama rápido, de una. La madre de José el patriarca, el soñador que le decían, pero el hijo de Jacob, ¿cómo se llamaba su madre? Él solo tuvo un hermano. Jacob tuvo muchos hijos, pero él solo tuvo un hermano nomás. Incluso en el parto, en el segundo parto del menor, ahí murió la madre de José. En el segundo parto. Raquel. Raquel fue la madre de José, y José tuvo un hermanito llamado Benjamín, que fue el último. Y en el parto de Benjamín es cuando dice las escrituras que al salir el alma expiró. Entonces ahí nos da a entender que el alma es la vida. Dice, cuando se le sale el alma a Raquel, expira, se muere. Bueno, pregunta número 10. Vamos rápido, nos pregunta, ¿cuál es el salmo más corto? Este es fácil. ¿Cuál es? No, el más corto. El 117. Salmo 117. Bueno, iba a preguntar cuál es el salmo más largo. Bueno, lo voy a preguntar. 119. Bueno, por aquí que mi esposa ya había dicho. El Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. Ok, aquí también hemos analizado muchas veces lo que es la vida del apóstol Pedro. Quiero preguntar, ¿cómo se llamaba el papá? ¿Por qué la Biblia revela el padre? Bueno, esta no es la pregunta, ¿por qué revela el nombre del padre? Pero sí, ¿cómo se llamaba el padre del apóstol Pedro? Que la Biblia lo menciona. Andri lo tiene, yo sé que lo tiene ya también. Se confundió un poco. El padre, sí, la Biblia menciona el padre del apóstol Pedro. Me confundí con los hijos del trueno. ¿Cómo se llamaba? Hermano José, lo veo preocupado. ¿Cómo se llamaba el padre del apóstol Pedro? El apóstol Pedro es uno de los apóstoles también el que llevaba siempre la voz cantante, el primero en hablar.
Incluso le menciona el nombre, bueno, es que si digo, o tenía el mismo nombre. No, es que no puedo. ¿Lo saben? Simón. No, Simón, pues era el nombre de él. Tenía el nombre de un profeta, el papá de él. Y un profeta rebelde. Jonás, sí, ya. Simón, hijo de Jonás, le dice el Señor. Jonás era el nombre. Yo no sé quién lo dijo primero, así, ahí sí, como lo dije el mismo. Jonás. Ok, ya que mencionamos al profeta Jonás, ahora, ¿cómo se llamaba el padre del profeta Jonás? Mire, es bueno conocer los nombres porque la Biblia, por alguna razón, también pone los nombres de estas personas. Ahora bien, cuando el apóstol Pedro niega al Señor Jesucristo, dice que una de las criadas lo viene y le dice, tú estabas con él, y no menciona el nombre de la criada. Hay nombres de personas que, porque la acción supera a la persona, entonces la acción, el acto que pasa en ese momento, no hay necesidad de poner el nombre. Pero cuando se menciona el nombre es por algo también. Y los nombres también tienen un significado. Ahora bien, ¿cómo se llamaba el padre del profeta Jonás? Lo dice la Biblia. Después les digo a dónde está. Bueno, obviamente en el libro del profeta Jonás, pero si usted abre las escrituras en el libro de Jonás, el que encuentre el libro de Jonás y lee el primer versículo, ahí está el nombre. No. Jairito dijo Amitai. Mire, en el capítulo 1, versículo 1, aparece el nombre del padre del profeta Jonás. Hijo de Amitai, sí, por aquí Jairo lo había dicho antes. Pregunta número 13. Estoy preguntando nombres, porque es muy importante saber los nombres también. ¿Cómo se llamaba Josué? Sabemos que es Josué, ¿verdad? Pero ¿cuál era el nombre que él tenía? Josué fue el nombre que le pusieron después, pero el nombre de él, su identidad. Josué tenía un nombre que Josué le pusieron, pero el nombre verdadero de él no era Josué. Bueno, el reloj está avanzando, entonces voy a dar la cita. El que lo encuentre primero se encuentra en Números capítulo 13, verso 8 al 16. Número 13, verso 8. ¿Cómo se llamaba? Oseas. Era el nombre que tenía Josué. Después pasa a Josué, pero realmente el nombre de Josué, el primero, era Oseas. Ese era el nombre de él. Aquí no sé si va a haber un poquito de confusión en esta pregunta, porque según algunos es esto, y en mi opinión, buscando en la Biblia, encontré otra respuesta, pero la podemos comprobar con versículos. ¿Cuántas veces lloró el Señor Jesucristo? 3. Alicia ¿cuántas veces iba a decir Alicia? 3. Jesús lloró para el 11:35. Vamos a ver, hermano, allá. Sí, es que hay dos respuestas. Yo diría muchas veces, incluso contando los latigazos que le dieron, cada latigazo le dieron llorado. Pero si lo vamos a ver lo que dice la Biblia, pues ya. Sí, porque algunos dicen también que fueron 2. Pero bíblicamente, con versículos encontramos 3. La primera la encontramos en Juan 11:35. La muerte de Lázaro. Jesús lloró. La desobediencia del pueblo. Sí. Y la agonía de Getsemaní. La agonía de Getsemaní, que lo habla en Hebreos capítulo 5, dice con gran clamor y llanto, que capítulo 5, verso 7 de Hebreos. Sí, aparece 3 veces en la Biblia, aunque tiene lógica con lo que dice el hermano, porque el martirio que llevó el Señor fue tremendo. Eso fue tremendo. Por eso dije que la pregunta no iba. Ok,
Para los que han leído el Nuevo Testamento, ya esto está en el Nuevo Testamento, ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? No voy a mencionar epístolas que fueron en la cárcel, pero voy a mencionarlas generalmente. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Alicia. No, escribió... No. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Contando hebreo, ¿cuántas escribió? No, hebreo. 16. No. 13 dijo Pacho. José Manuel dijo 13. Fueron 13 cartas las que escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pablo, perdón. 13 dijo el de verdad. No escuché escuché a José Manuel. Escribió la carta, bueno, aunque Tercio escribió la carta a los romanos, pero prácticamente fue dictada por el apóstol Pablo. Estamos en Romanos. 1 Corintios 2. 2 Corintios 3. Escribió la carta a los Gálatas 4. Efesios 5. Escribió a 1 de Timoteo 6. 2 de Timoteo 7. Escribió 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses son 9, Filipenses son 10, Colosenses son 11, la carta a Filimón 12, y la otra que se me escapa, y Tito 13. Ahí están las 13 cartas que escribió el apóstol Pedro. José Manuel, yo no sé de dónde sacó la respuesta, pero acertó.